Buenas noches con todos. Hoy queremos hablarles sobre un tema que lamentablemente sigue siendo una realidad en muchos hogares alrededor del mundo, que es la violencia familiar. Ese tema es difícil y doloroso, pero crucial de abordar de manera seria si queremos construir eh, sociedades más justas y seguras para todos. La violencia familiar no distingue entre edades, géneros, raza, clase social. Se manifiesta en diversas formas, tanto como golpes, agresiones físicas, insultos, manipulaciones emocional y abuso sexual. Esto deja cicatrices en las personas afectadas gracias a sus malos comportamientos. Hay personas que sufren en silencio, familias rotas, niños que siguen el patrón de comportamiento generando una cadena de abuso. Una de las causas fundamentales de la violencia familiar es la falta de educación y la conciencia sobre el respeto y que la igualdad en relaciones, que sea igualitario, pues, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer tengan un respeto mutuo. Muchas personas crecen en un entorno de violencia y lo normalizan, por eso esa acción que ellos realizan lo justifican mediante esa manera. Por eso generaciones pasadas, incluso de ahora, existe mucha violencia. Por eso nosotros debemos romper esta dinámica y fomentar los valores del respeto, la empatía y la comunicación efectiva a todos los niveles de la sociedad. Otro factor importante a considerar es la falta de recursos y apoyo a las víctimas que sufren violencia. Muchas veces quienes sufren ese tipo de abuso se encuentran atrapados en situaciones muy difíciles, sin saber dónde acudir, no saben dónde buscar ayuda. Por eso es responsabilidad de todos nosotros garantizar que existan redes de apoyo donde ellos puedan buscar psicólogos, en un centro comunitario donde ellos puedan ir y sin temor contar sus cosas. Por eso se necesitan más refugios seguros donde ellos puedan tener atención médica especializada. Además de brindar apoyo a las víctimas, también es fundamental trabajar en la prevención de la violencia familiar. Esto implica educar a las personas desde una edad temprana sobre la importancia del respeto mutuo, la resolución pacífica de conflictos y la igualdad de género. También debemos promover políticas y leyes que protejan los derechos de las víctimas y sancionen a los agresores de manera efectiva. En este sentido, es importante reconocer que la violencia familiar no es un problema privado, sino un asunto de interés público que requiere la participación efectiva de toda la comunidad. Debemos alzar la voz contra cualquier forma de abuso y trabajar juntos para construir un mundo donde todos puedan vivir libres de violencia y temor en sus propios hogares. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me ha tocado exponer o relatar un poquito sobre el tema del apoyo a las víctimas de violencia familiar. Bueno, esto implica educar a las personas desde una temprana edad para que puedan saber sobre la importancia del respeto mutuo. También la resolución pacífica de conflictos y la igualdad de género. También debemos promover políticas y leyes que protegen sobre los derechos de las víctimas de violencia familiar y también sanciones a los agresores de manera efectiva. En este sentido, es importante reconocer que la violencia familiar no es un problema privado, es un asunto de interés público que requiere la participación de todos en conjunto o de una comunidad. Siempre debemos alzar la voz contra cualquier forma de violencia o abuso verbal o miles, etc. Y también poder trabajar juntos para construir un mundo donde todos podamos vivir tranquilos y ser libres de la violencia. Y también de no tener el temor de llegar a sus casas, a sus propios hogares. Eso es todo. Gracias.
En el Perú, en el año 2015 se promulga la Ley 30364, la que es conocida como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley contempla puntos muy importantes, los cuales son los siguientes. En primer lugar, nos estipula cuáles son los tipos de violencia que contempla la ley, donde reconoce distintas formas de violencia, tales como la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Así también se profundiza en los temas de feminicidio y la violencia mediática. Por otro lado, tenemos las medidas de protección, un punto muy importante en donde se establecen medidas de protección para las víctimas de violencia familiar, incluyendo la atención integral de salud, asesoramiento legal y alojamiento en refugios para las personas que han sido víctimas de alguno de estos tipos de violencia ya mencionados, y para evitar el contacto con sus agresores. Asimismo, tenemos también otro punto importantísimo, que es el acceso a la justicia, donde se garantiza el acceso a la justicia para las víctimas, facilitando la prestación de denuncias y otorgando medidas de protección urgentes cuanto sea necesario. Por otro lado, nos indica la ley que también existe la prevención y la sensibilización sobre la violencia, donde se promueven acciones de prevención y sensibilización en la sociedad, con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia familiar y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Con esa finalidad podemos hacer que eduquemos de una manera mucho mejor a nuestra sociedad, logrando bajar estos índices de violencia tanto a nivel familiar como también la violencia que existen hacia las mujeres u otros integrantes de la familia, como son también el caso del maltrato infantil. Y por último, la ley nos indica las sanciones también, un punto muy importantísimo. Las sanciones donde se establecen para los agresores, que van desde medidas de protección y restricción de acercamiento hasta penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad de los actos de violencia cometidos por los agresores. Entonces, la ley toca unos puntos muy importantísimos donde nos permite a nosotros podernos proteger en una situación de violencia, y no solamente protegernos, sino también generar una cultura de prevención. Por eso es importante destacar que esta ley reconoce la violencia contra las mujeres como una forma específica de violencia de género, pero también protege a todos los integrantes del grupo familiar, a los que cumplen el rol de padres, de hijos, adultos mayores que vendrían a ser los abuelos muchas veces, etc. Porque obviamente puede suscitarse de que alguno de estos integrantes del grupo familiar en algún momento dado pueda ser víctima de un acto violento. Puede darse el caso de hijos que violentan a sus padres cuando son adultos mayores, puede darse el caso de pronto de padres que violentan a sus hijos cuando son menores de edad, el caso cuando de pronto la pareja masculina violenta a la pareja femenina o viceversa. Entonces, y una sinfín de casos que pueden suceder dentro del núcleo familiar. Entonces es por esto que la ley es amplia y abarca los diferentes integrantes y no solamente se queda con el rol que desempeña la mujer en nuestra sociedad. Entonces busca proteger a todos, busca albergar y acoger a todos. Además, la ley, la 30364, ¿ok?, en el Perú no solamente es la única ley, existen también otras normativas, existen otros programas que contemplan estos esfuerzos que se quieren hacer para prevenir y combatir la violencia familiar, como la ley contra la trata de personas,
el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y un sinfín de normas que también se han ido promulgando a lo largo del pasar del tiempo, porque obviamente nuestra sociedad va evolucionando, se van presentando nuevas casuísticas, nuevos problemas en las sociedades, en donde el legislativo tiene esa necesidad de atender y promulgar nuevas leyes o de pronto las instituciones se ven en la necesidad de realizar nuevos programas para poder justamente ir controlando, previniendo y a la vez intentando erradicar este flagelo que tenemos en la sociedad, que es la violencia en sí. Porque la violencia no solamente se presenta en el núcleo familiar, lo vemos constantemente en diferentes ámbitos, a nivel laboral, a nivel educativo, lo vemos en las mismas calles, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico creemos y los legisladores a su vez tienen la convicción de que si logramos erradicar en nuestro país la violencia desde la célula de la sociedad, que viene a ser la familia, se generará el cambio a nivel macro que viene a ser en toda nuestra sociedad. Entonces es por eso que estas iniciativas buscan abordar el problema de manera integral, desde la prevención hasta la atención de las víctimas y la sanción de los agresores. Entonces, con esto, estimados compañeros, estimados oyentes, público general, le damos las gracias por realmente tomarse el tiempo en prestar atención a esta exposición que se ha realizado, donde queremos que usted pueda comprender, entender, ¿okay?, este factor que hay presente en nuestra sociedad, específicamente en nuestra sociedad peruana, ¿okay?, para poder ir comprendiendo de una manera humanista, de una manera jurídica, ¿ok? Y ver de que hay ciertos mecanismos y a su vez para poder lograr inspiraciones, motivaciones en cómo podemos quizás mejorar esta ley o de pronto reforzarlas con nuevas normativas o con nuevas innovaciones jurídicas para que se pueda fortalecer justamente esta lucha contra la violencia familiar y los demás tipos de violencia que se dan en diferentes ámbitos de la vida. ¿Ok? Esperemos que haya sido a su vez también enriquecedor para su crecimiento profesional. ¿Ok? Y esto es todo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes y que tengan un excelente día.